Muy buenos días, jovencitos. Entonces, el día de hoy vamos a ver áreas de regiones triangulares. Vamos a ver fórmula básica. Ya cuando tenemos un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero y también vamos a emplear la fórmula de Herón. Cuando conozco las longitudes de los tres lados, voy a calcular el área de dicho triángulo o de los triángulos en este caso. Ya empezamos entonces. Mira, ve, la región triangular es el espacio limitado por los lados del triángulo, que obviamente son tres. Entonces, toda la parte interna de dicho triángulo denominamos región triangular o superficie triangular. Lo que está de color celeste, justo en el contorno, ya él vendría a ser, obviamente, si yo sumo las longitudes, vendría a ser el perímetro. La región triangular es la parte interna de dicho triángulo o de cualquier figura, ¿estamos de acuerdo? Ahora, esa es región triangular o superficie. ¿Y el área? ¿Qué viene a ser el área? El área es el número que expresa la medida de dicha superficie o también de la región triangular. Obviamente hablamos de una figura geométrica. Las unidades del área son en unidades de longitud, pero elevado al cuadrado. En este caso, lo expresamos como centímetro cuadrado, metro cuadrado, etcétera. ¿Ya? Un ejemplo en dicho caso sería, ¿ves? 10 metros cuadrados, L es el área. Quiere decir que esta región triangular tiene por área 10 metros cuadrados. Ahora, vamos a ver fórmulas básicas para calcular el área de una región triangular. Primer caso, cuando vamos a tener un triángulo acutángulo. ¿Qué quiere decir ello, profesor? Que todos los ángulos internos son menores que 90 grados. ¿Ya? Ahí tengo. Y dicha área de este triángulo va a ser la base por la altura relativa a dicha base. Repito, nosotros sabemos ya que el área es base por altura dividido entre 2, pero recuerda, para que ello se cumpla, la altura siempre debe ser relativa a dicha base, a la base AC. No puede ser posible que yo trace una altura por A y yo diga, esta altura por B. No, es la altura que cae en la base, relativa a la base. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Ahora, de un triángulo obtusángulo. Se llama así triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor que 90 grados, ¿ya? Entonces, el ángulo que se está formando entonces sería aquí, fíjate. Aquí estaría. Él sería el ángulo obtuso. Fíjate, aquí. Este ángulo es mayor que 90 grados. Perfecto. Y ahora, yo por un vértice, en este caso el vértice B, aquí, mira, ve, voy a trazar la altura formando ángulo de 90 grados. Pero como él es un triángulo obtuso, la altura necesariamente va a estar en la parte externa y va a estar en la prolongación de ¿quién? De CA, parte externa. De nuevo, entonces la altura va a ser, perdón, el área del triángulo va a ser la base por la altura relativa a dicha base. ¿Estamos de acuerdo? Acá tengo base por altura. Siempre dividido entre 2. No nos olvidemos, B vendría a ser la base y H es la altura relativa a la base. Ahí no hay ningún problema. Ahora, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, también se cumple. ¿Por qué se denomina triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto, un ángulo que está formando un ángulo de 90 grados, ¿ya? Donde aquí también, si voy a calcular el área, va a ser base por altura. Pero fíjate lo siguiente, ¿ah?
Además aquí, mira, ve, él es 90 grados. Profesor, entonces él es la base y él es la altura relativa a dicha base. El área del triángulo también va a ser base por altura sobre 2. Pero ahora, recuerda lo siguiente. Yo tengo un triángulo rectángulo. Fíjate, ¿ah? Ahí, ángulo recto, ángulo de 90 grados. Él viene a ser cateto y él es cateto también. Cateto, cateto. El lado que se le opone al ángulo recto viene a ser hipotenusa. Aquí ve, hipotenusa. Aplicamos entonces aquí el área del triángulo rectángulo va a ser cateto por cateto dividido entre 2. Ahí viene a ser mi área del triángulo rectángulo. Y aquí fíjate que la base, esta base y esta altura también son catetos. Entonces tengo dos maneras de hallar el área del triángulo rectángulo. Ah, vamos a calcular el área ahora de un triángulo equilátero. Se va a llamar triángulo equilátero o decimos que es un triángulo equilátero cuando tiene sus tres lados congruentes, iguales, y sus ángulos internos miden 60 grados. ¿Ya? Entonces yo voy a calcular el área. Fíjate que en este caso los tres lados son congruentes. Lado L y aquí también lado L. Por lo tanto, el área de un triángulo equilátero en función de un lado va a ser así. Área es igual lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Siempre el que me diga triángulo equilátero, así calculamos el área. Fíjate que aquí ya no tengo la altura. Todo el área es en función de un lado. Ahora sí, ejercicio número 1. Calcular el área de un triángulo equilátero cuyo perímetro es 24 metros. Recuerden, jovencitos, que tenemos un triángulo equilátero. Sus tres lados son congruentes, ¿ya? Entonces yo digo, como el perímetro es la suma de longitudes de sus tres lados, puedo dividir 24 entre 3, me sale 8, así es. O 3L es igual a 24, por lo tanto 3 pasa a dividir 24 entre 3, el lado mide 8 metros de longitud. Una vez que yo ya tengo la longitud del lado, yo puedo calcular el área. El área es el lado 8 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Mira, yo sé que acá sale 64, divido entre 4, pero como yo tengo que simplificar, ese 8 al cuadrado lo voy a colocar como el cuadrado significa que se está multiplicando dos veces, entonces le voy a decir que es 8 por 8. Y ahí simplificamos, ¿ya? Así es. Cuarta, y solamente le saco cuarta a uno de ellos. 2. Por lo tanto, 2 por 8 es 16. 16 raíz de 3 metros cuadrados. Ahí tenemos, que sería la alternativa A. Fíjate que el área de un triángulo rectángulo es cateto por cateto. Y si uno es la base, un cateto es la base, el otro cateto es la altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? No se olviden. Base por altura o el área cateto por cateto, pero dividido entre dos, en ambos casos. Ya tenemos aquí entonces calcular el área de la figura, y esta figura es un triángulo rectángulo. Vamos a calcular entonces el área. Pero fíjense por favor que yo tengo un triángulo rectángulo. Ahora, si yo por el vértice de 90 grados, yo tuviera la altura, entonces diría base 61 por la altura relativa a la hipotenusa y lo divido entre 2. Cumple porque es base por altura. Pero en este caso no tengo la altura. Imposible. Lo que sí yo puedo calcular es la longitud de este cateto. Eso sí, aplicando ¿qué? El teorema de Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí le decimos lo siguiente. Él es mi cateto X.
teorema de Pitágoras, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces yo digo, x al cuadrado más 60 al cuadrado es igual a 61 al cuadrado. No te queda de otra, pero ojo, yo puedo aplicar álgebra. 60 al cuadrado pasa a restar. Aplicaría diferencia de cuadrados y el problema sale. Pero en este caso, como me dice al cuadrado, voy a multiplicar 2 veces. 60 por 60, 3600. 61 por 61, 3721. Puedo hacer ello o te digo 60 cuadrado pasa a restar y aplico diferencia de cuadrados. Sale igual, ya no hay problema. 3600 que está con más pasa restando al lado derecho. Entonces va a resultar ser 121. Por lo tanto, x es igual a 11. Si ya tengo que el cateto es 11, entonces no hay problema. Mi área va a ser el producto de los catetos, pero dividido entre 2. Es decir, 60 por 11 entre 2. Ahí tengo. Entonces, ahora sí, simplificamos. Mitad y mitad de 60, que vendría a ser 30. Y 30 por 11, no te olvides, es 330. Unidades, sí, centímetros cuadrados. Ese vendría a ser el área. Sería la alternativa C. Siguiente ejercicio. Los catetos de un triángulo rectángulo están en la relación de 3:4. Si el área de su región, obviamente se refiere al triángulo, es de 54 centímetros cuadrados. Calcule la longitud de la hipotenusa. Graficamos nuestro triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahí tenemos. Mira que los catetos están en la relación de 3:4. No quiere decir que los catetos, por ejemplo, aquí uno mida 3 y el otro, por ejemplo, qué sé yo, mida 4, ¿no? Si uno de ellos están, obviamente en la relación están en una proporción, entonces si uno de ellos es 3K, el otro cateto va a medir 4K. Así es, ¿ya? Pero yo quiero calcular la longitud de la hipotenusa y no lo conozco. Recuerda, tienes dos opciones. Podemos colocarle una variable, ejemplo, h mayúscula, y aplico teorema de Pitágoras y la altura me va a salir en función de k. Pero yo recuerdo que nosotros hemos trabajado con este triángulo, cuyos catetos son 3, están en la proporción de 3:4. Y acá lo colocamos, mira, ve. Ángulos de 37 y 53, pero lo más importante es la proporción que hay entre sus lados, fíjate, ve. Ya, aquí ve. Si los catetos son 3K, 4K, la hipotenusa tiene por longitud 5K. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir, si yo no recordaba este triángulo, calculo la hipotenusa, le pongo cualquier variable, h mayúscula, le pongo x y aplico mi teorema de Pitágoras. X al cuadrado, h al cuadrado igual a 4 al cuadrado, 4K al cuadrado más 3K al cuadrado. Al final me sale 16K cuadrado, 9K al cuadrado, 25K al cuadrado. Y de ahí, como la hipotenusa al cuadrado es 25K cuadrado, me sale 5K. Si es que yo no recordaba este triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso sí hemos trabajado. Por lo tanto, sin necesidad de hacer teorema de Pitágoras, decimos que la longitud de la hipotenusa es 5K. Ahora sí, lo único que voy a calcular es valor de K. Si K vale 2, sale 10. Si K vale 4, 5 por 4 sale 20. Si K vale 3,
A sale 15. Si K vale 5, 5 por 5, 25. Todo va a depender de K. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero el área, no te olvides, dato del problema. El área en este caso es 54 centímetros cuadrados. Solamente voy a trabajar con el número 54. Dato del problema entonces. Cateto por cateto dividido entre 2 debe ser igual a el área 54. Dato del problema. Ahí tenemos. Y ahora sí, ya me pongo a operar. Yo empiezo aquí. Mitad, mitad, 2. ¿Ya? Ya no hay denominador. 2 por 3, K por K. K cuadrado. 6K cuadrado. Ahí estamos. Pero dice X. Igualito. Es constante, ¿está bien? Entonces, 6 pasa a dividir a 54 y me sale que la constante al cuadrado sale 9. Si la constante al cuadrado sale 9, ¿la constante cuánto sale? 3. Ahí tenemos. No te olvides, ya, recuerda lo siguiente, en todos los casos aquí viene a ser K, la constante. ¿Estamos de acuerdo? La constante K. Y si la constante vale 3, la hipotenusa va a ser 5 por 3. Así es, 15 centímetros de longitud, que vendría a ser la alternativa D. ¿Ok? Ahora, jóvenes, vamos a ver cómo se calcula el área aplicando fórmula de Herón. Fíjate, tengo un triángulo. Voy a calcular el área. A mayúscula, que está aquí de color amarillo. Y voy a calcular el área en función de sus lados, mira, ve, conociendo las longitudes de los tres lados. ¿A qué lado me refiero en este caso? Aquí. A C, A y B, necesariamente, ¿ves? Aquí, ¿ve? Conozco la longitud del lado que es C, aquí es A y aquí es B. Recuerda, no es triángulo equilátero, porque si fuera equilátero, aplico mi fórmula, lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Ese es un triángulo escaleno, ¿estamos de acuerdo? Porque si fuera isósceles, trazo una altura y cae en su punto medio, pero en este caso asumimos que es un triángulo escaleno. Sus tres lados son diferentes. ¿Cuál es el método? El siguiente. ¿Quién vendría a ser el perímetro? El perímetro. Aquí. El perímetro es la suma de las longitudes de sus tres lados, que está representado por las letras minúsculas C, B y A. El orden no tiene nada que ver porque es una suma. Si el perímetro es la suma de los tres lados, entonces yo voy a decir que es A más B más C. Él es el perímetro. Pero para aplicar Herón, yo voy a decir que P sea nuestro semiperímetro. ¿Qué viene a ser el semiperímetro? Recuerda, por favor, semiperímetro. Semi quiere decir que al perímetro lo voy a dividir entre 2. Ah, ya, quiere decir que entonces P va a ser A más B más C, pero dividido entre 2. Él es el semiperímetro. ¿Ya? Aquí lo coloco arriba. Una vez que yo ya conozco el semiperímetro, ahora voy a calcular el área del triángulo. Fórmula de Herón, ¿ya? Área de un triángulo. Raíz cuadrada del producto de ¿quiénes? Primero, del semiperímetro por la diferencia del semiperímetro con cada uno de los lados. Semiperímetro por semiperímetro menos A por semiperímetro menos B por semiperímetro menos C. De esa manera calculamos el área aplicando fórmula de Herón. Profesor, ¿siempre tiene que ser en orden? No, el orden de los factores no altera el producto. O sea, ahí no hay problema. Ya, entonces vamos a ver un ejercicio práctico aquí
Entonces nosotros decimos calcular el área de la región triangular cuyos lados miden 4, 5 y 7 metros. Lo primero que vamos a calcular, P, el semiperímetro. El semiperímetro va a ser la suma de las longitudes de los tres lados. 4 más 5 más 7, pero dividido entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Numerador sale 16. 4 más 5 más 7, 16. Entre 2, el semiperímetro es 8. Ahora, voy a aplicar área del triángulo. Inmediatamente, raíz cuadrada. Fíjate, ¿eh? Raíz cuadrada del semiperímetro. 8 por 8 menos 4 por 8 menos 5 por 8 menos 7. Ahí tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Semiperímetro, semiperímetro menos 4, semiperímetro menos 5, semiperímetro menos 7. Claro, ahora procedo a restar. Haré el triángulo. Me quedaría 8 por 4 por 3 por 1. Ahí tengo. Entonces, fíjate. Primero, la raíz cuadrada de un producto es la raíz cuadrada de cada uno de los factores que se estén multiplicando. O sea, acá sería, profesor, raíz de 8 por raíz de 4 por raíz de 3. Al 1 no lo cuento porque estoy multiplicando. Así es, sí. Entonces yo inmediatamente marco aquí y digo lo siguiente. Ah, ya. Yo sé que aquí raíz de 4 tiene raíz exacta. La raíz de 4 es 2. Entonces el 2 sale. Y dentro de la raíz solamente me estaría quedando el 8 por 3. Al 1 no lo considero, ¿ya? Entonces empezamos. ¿Y por qué no considero el 1? Porque es un producto. Tú multiplicas por 1, sale lo mismo. En una suma es diferente, ahí sí. Ya, el raíz de 4, mira, salió 8 por 3. Pero el 8 lo voy a descomponer en dos factores, tales que uno de ellos tenga raíz exacta. Y sí hay. 8 es 4 por 2 o 2 por 4. Es igual es el orden de los factores, no altera el producto. 8 le estoy colocando como 4 por 2. De nuevo, de nuevo. ¿Cuánto es raíz de 4? 2. El 2 sale, pero me está quedando raíz cuadrada de 2 por 3. 2 no tiene raíz exacta y 3 tampoco. ¿Ya? Mira aquí, ve. Ya salió raíz de 4, 2. Profesor, pero entonces ya no podemos seguir simplificando acá, no podemos seguir sacando raíz cuadrada, ¿no? Ya no, ya. Entonces, ¿qué hacemos al final? Operamos. Números enteros, 2 por 2, 4, y acá raíz de 2 por 3, 6. 4 raíz de 6 metros cuadrados. Y esa es la respuesta, que vendría a ser la alternativa B. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Calcular el área de la región triangular. Ya, tenemos el triángulo cuyas longitudes de sus lados son 17, 13, 22 metros. Entonces, es un triángulo escaleno. Entonces, procedemos a aplicar fórmula de Herón. Para ello, vamos a calcular nuestro semiperímetro. Semiperímetro vendría a ser 17 más 13 más 22. O también puede ser 13 más 22 más 17. Eso no tiene nada que ver. También la suma va a ser igual. Aquí 30 más 22 me sale 52. 52 entre 2, el semiperímetro es 26. Ya. El área, entonces, vamos a calcular el área. El área va a ser raíz cuadrada, mira, semiperímetro por semiperímetro menos 17 por semiperímetro menos 13 por semiperímetro menos 22. Procedo a operar los paréntesis. Raíz de 26 por 9, 26 menos 13, que es 13, y por 26 menos 22, que es 4. Mira, inmediatamente aquí hay raíz cuadrada. Así es.
Mira quién es. Vamos a cambiar de color que se note, ¿ah? Aquí ve. Mira, raíz de 9 y raíz de 4. Raíz de 9 es 3, raíz de 4 es 2, entonces sale de la raíz. Ahí estamos, raíz de 3, 2, y mira lo que me está quedando, 26 por 13. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Recuerda que yo voy a descomponer aquí en 13 es un número primo, a 26. Y justo un factor de 26 es 13. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque 26 es 2 por 13. Y 3 por 2 ya multipliqué, 6. Ah, entonces yo recuerdo lo siguiente. Álgebra. Recordar que siempre que yo tengo una raíz cuadrada o simplemente raíz de x por x resulta ser x. Sí, porque x por x es x al cuadrado. Y raíz de x al cuadrado se simplifica el exponente con el índice de la raíz y sale x. Entonces, método práctico. Ah, ya me di cuenta entonces. Lógico, porque ahora yo digo aquí, raíz de 13 por 13 es 13. Y el 13 sale de la raíz ya. Entonces, ese 13 va a ir a multiplicar con el 6. Lógico. Y solamente me queda raíz de 2. Y 2 es un número primo, ya ahí queda. No tiene raíz exacta. Multiplico 6 por 13 y me sale que el área del triángulo es 78 raíz de 2 metros al cuadrado, que vendría a ser mi alternativa A y mi solución a mi ejercicio. Entonces, jóvenes, hemos visto justamente área de regiones triangulares, área del triángulo básico, del triángulo rectángulo equilátero y aplicando fórmula de Herón.